Intentamos formar agentes de salud, que seáis agentes de salud, porque bueno, ¿quién mejor va a llegar a otro interno que alguien que también está preso como él y que es consciente de la enfermedad que tiene? Sales afuera y sales ya pues con la mentalidad y con la capacidad para afrontar el hacer un proyecto hombre, o bien sea ASIS, o bien sea Amigos contra la Droga, o bien sea... Hola, buenos días, John. Venía a verte. ¿Qué me cuentas? Pues nada, que... Tienes que contarme muchas cosas. El lunes ya salgo en artículo para un programa para ASIS y pues bueno, te quería preguntarte un poquito cómo va a ser el tema de la medicación ahora que vas a estar en la calle. Vale, muy bien. Ya venía yo preparada con todos tus informes y te traigo tratamiento. Eso es lo mismo que en prisión, lo único que sabes que no va a estar nadie pendiente de recordaros en los talleres de salud, como estabais haciendo hasta ahora, que hay que tomar la medicación, que es lo más importante. Has aprendido durante este tiempo Ya lo creo, sí. Que si tú sigues tomando el tratamiento, ya ves, la enfermedad que en su día te parecía que era el fin, al final es algo crónico y que es tomar la pastilla. Lo que sí te voy a hacer hincapié en las medidas de precaución que tienes que tomar para evitar la transmisión de la enfermedad. Tú te controlas con tus pastillas, pero tienes que evitar la transmisión. Ten cuidado en tus relaciones sexuales, utiliza preservativo y luego compartir el material que esté contaminado con sangre. Cepillo de dientes, maquinillas de afeitar, lo habitual. Bueno, todo eso ya todo eso ya lo sabes muy bien, ¿no? Has aprovechado el tiempo. Se ha aprovechado el tiempo. Te he traído tratamiento para un mes, hasta que luego puedas ir al hospital, al servicio de referencia, donde te van a dar los fármacos. Vas a tener suerte. Lo más importante es que lo tomes todos los días, como has hecho hasta ahora. Este fármaco, dentro de un mes va a existir la posibilidad de estar combinado en una única pastilla diaria. Ah, fenomenal, muy bien. Imagínate. Sí. Los controles lo mismo, tus análisis periódicos cada 6 meses y seguir así. Muy bien. No te olvides de la hepatitis C, si evitas el tema de la VIH, también estamos con la hepatitis C. Es otra cosa que no tengo muy pendiente. Y cualquier problema que tengas, ya sabes dónde estamos, solamente con llamar por teléfono, no hay ningún problema. Vale, ya me alegro, ¿vale? Que te vaya bien. Muchas gracias, venga. Hasta luego. Hasta luego.